Lenguaje y literatura noveno grado. Guía 2. Lectura de cuento policial. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades de tu libro de texto. Páginas 16 a la 21. Recuerda trabajar a lápiz. Página 16. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el fragmento del siguiente cuento policiaco. La aventura de Abby Grange. Holmes sacó una carta del bolsillo y la leyó en voz alta. Abby Grange, Marsham Kent, 3:30 de la mañana. Querido señor Holmes, me gustaría mucho poder contar cuanto antes con su ayuda en lo que promete ser un caso de lo más extraordinario. Parece que entre de lleno en su especialidad. Aparte de dejar libre a la señora, procuraré que todo se mantenga exactamente como lo encontré. Pero le ruego que no pierda un instante, porque es difícil dejar aquí a Lord Eustace. Le saluda atentamente Stanley Hawking. Holmes y Watson llegan al lugar del crimen y comienzan a observar la escena. Junto a la chimenea había un pesado sillón, también de roble, con travesaños en la base. Entrelazado en los espacios de la madera había un grueso cordón de color escarlata, atado con fuerza a ambos extremos del travesaño de abajo. Al desatar a la señora Brackenstall, habían aflojado el cordón, pero los nudos que lo sujetaban al sillón seguían intactos. En estos detalles no reparamos hasta más adelante, porque por el momento toda nuestra atención había quedado concentrada en el espantoso objeto que yacía sobre la alfombra de piel de tigre extendida delante de la chimenea. Dicho objeto era el cadáver de un hombre alto y bien constituido, de unos 40 años de edad. Era el señor Brackenstall. Estaba caído de espaldas con el rostro vuelto hacia arriba y los blancos dientes asomando en una especie de sonrisa entre la barba negra y bien recortada. Holmes se había puesto de rodillas y examinaba con gran interés los nudos del cordón rojo con el que había atado a la señora. A continuación, inspeccionó concienzudamente el extremo que había quedado roto y deshilachado, cuando el asaltante arrancó el cordón. Al arrancar esto, la campanilla de la cocina tuvo que hacer un ruido tremendo, comentó Holmes. Nadie podía oírlo. La cocina está en la parte de atrás de la casa, dijo Watson. ¿Y cómo sabía el ladrón que no lo iban a oír nadie? ¿Cómo se atrevió a tirar del cordón de una campanilla de manera tan insensata? Exacto, señor Holmes. Eso es. Acaba usted de plantear la misma pregunta que yo me vengo haciendo una y otra vez. No cabe duda de que este sujeto conocía la casa y sus costumbres. Tiene que haber estado completamente seguro de que toda la servidumbre se había acostado ya, a pesar de ser relativamente temprano, y de que nadie podía oír sonar la campana de la cocina. De lo que se deduce que tenía que estar compinchado con alguno de los sirvientes. Esto, desde luego, es de cajón. Lo malo es que hay 8 sirvientes y todos tienen buenas referencias. Arthur Conan Doyle. Actividad 1.1. La resolvemos en el cuaderno. Literal A. ¿Qué suceso se narra en el fragmento? Literal B. ¿Cuál es el misterio que se deberá resolver? C. Según lo narrado, ¿qué cualidades identificamos que posee Holmes y Watson? Y literal D. ¿Cómo continuaríamos el cuento? Pasamos al cuaderno y recuerda, tienes que rotular en el cuaderno el tema de la semana, la actividad y el número de página. No es necesario que copies la pregunta, pero sí el literal. Literal A. ¿Qué suceso se narra en el fragmento? En el fragmento se está narrando la escena de un crimen, porque hay un cadáver y una señora que fue atada en un sillón. Literal B. ¿Cuál es el misterio que se debe resolver?
¿Quién cometió el crimen y ató a la señora al sillón? Literal C. Según lo narrado, ¿qué cualidades identificamos que posee Holmes y Watson? Ambos tienen sentido de observación y deducción. Y literal D. ¿Cómo continuaríamos este cuento? Probablemente, por medio de los nudos se van a dar cuenta quién es el culpable y resulta que va a ser un sirviente, que era marino. Aunque algunos en clase comentaron que bien pudo ser la misma señora o una persona fuera de la casa, pero que era muy amigo de la familia. Página 17. Actividad número 2. Leamos el siguiente fragmento del cuento policial, La banda de lunares. Una mañana de principios de abril de 1883 me desperté y vi a Sherlock Holmes completamente vestido de pie junto a mi cama. Lamento despertarle, Watson, dijo, pero esta mañana nos ha tocado a todos. A la señora Hobson la han despertado. Ella se ha desquitado conmigo y yo con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio? No, un cliente. Resultará ser un caso interesante. Estoy seguro de que le gustaría seguirlo desde el principio. En cualquier caso, me pareció que debía llamarle y darle la oportunidad. Buenos días, señor Stoner, dijo Holmes animadamente. Me llamo Sherlock Holmes. Este es mi íntimo amigo y colaborador, el doctor Watson, ante el cual puede hablar con tanta libertad como ante mí mismo. No es el frío lo que me hace temblar, dijo la mujer en voz baja, cambiando de asiento como se le sugería. ¿Qué es entonces? El miedo, señor Holmes. ¿Entonces su hermana ha muerto? Murió hace 2 años, y es de su muerte de lo que vengo a hablarle. Le ruego que sea precisa en los detalles, dijo. Me resultará muy fácil porque tengo grabados a fuego en la memoria todos los acontecimientos de aquel espantoso periodo. La noche fatídica, el doctor Roylott se había retirado pronto, aunque sabíamos que no se había acostado porque a mi hermana le molestaba el fuerte olor de los cigarros indios que solía fumar. Por eso dejó su habitación y vino a la mía, donde se quedó bastante rato, hablando sobre su inminente boda. A las 11 se levantó para marcharse, pero en la puerta se detuvo y se volvió a mirarme. Dime, Ellen, dijo, ¿has oído a alguien silbar en medio de la noche? Nunca respondí. ¿No podría ser tú que silbas mientras duermes? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque las últimas noches he oído claramente un silbido bajo, a eso de las 3 de la madrugada. Bueno, en cualquier caso no tiene gran importancia. Me dirigió una sonrisa y cerró la puerta. Fue una noche terrible. El viento aullaba en el exterior y la lluvia caía con fuerza sobre las ventanas. De pronto, entre el estruendo de la tormenta, se oyó el grito desgarrador de una mujer aterrorizada. Supe que era la voz de mi hermana. Salté de la cama, me envolví en un chal y salí corriendo al pasillo. Al abrir la puerta me pareció oír un silbido, como el que había descrito mi hermana, y pocos segundos después, un golpe metálico. Mientras yo corría por el pasillo, se abrió la cerradura del cuarto de mi hermana y la puerta giró lentamente sobre sus goznes. Vi que mi hermana aparecía en el hueco con la cara lívida de espanto y las manos extendidas en petición de socorro. Corrí hacia ella y la rodeé con mis brazos, pero en aquel momento pareció no ceder sus rodillas y cayó al suelo. ¿Qué significa la palabra goznes? Significa bisagra metálica. Al principio creí que no me había reconocido, pero cuando me incliné sobre ella gritó de pronto con una voz que no olvidaré jamás. Dios mío, Helen, ha sido la banda de lunares. Corrí llamando a gritos a nuestro padrastro y me tropecé con él, que salía en bata de su habitación. Cuando llegamos junto a mi hermana, ésta ya había perdido el conocimiento, y aunque él le vertió brandy por la garganta y mandó llamar al médico del pueblo, todos los esfuerzos fueron en vano,
porque poco a poco se fue apagando y murió. Imagínese mi escalofrío de terror cuando anoche, estando yo acostada pero despierta, pensando en su terrible final, oí de pronto en el silencio de la noche el suave silbido que había anunciado su propia muerte. Holmes se dirigió a su escritorio, lo abrió y sacó un pequeño fichero que consultó a continuación. Ah, sí, ya me recuerdo del caso, Watson. Lo único que puedo decir, señora, es que tendría un gran placer en dedicar atención. En cuanto a la retribución, mi profesión lleva en sí misma la recompensa, pero es usted libre de sufragar los gastos en los que yo pueda incurrir, cuando le resulte más conveniente. Querido Watson, siempre es peligroso sacar deducciones a partir de datos insuficientes. Ahora que he resuelto el caso, le referiré mis deducciones. La presencia de los gitanos y el empleo de la palabra banda que la pobre muchacha utilizó sin duda para describir el aspecto de lo que había entrevisto fugazmente a la luz de la cerilla, bastaron para lanzarme tras una pista completamente falsa. El único mérito que puedo atribuirme es el de haber reconsiderado inmediatamente mi postura cuando, pese a todo, se hizo evidente que el peligro que amenazaba al ocupante de la habitación, fuera el que fuera, no podía venir por la ventana ni por la puerta, como ya le he comentado. Enseguida me llamaron la atención el orificio de la ventilación y el cordón que colgaba sobre la cama. Al descubrir que no tenía campanilla y que la cama estaba clavada al suelo, empecé a sospechar que el cordón pudiera servir de puente para que algo entrara por el agujero y llegara a la cama. Al instante se me ocurrió la idea de una serpiente y, sabiendo que el doctor disponía de un buen surtido de animales de la India, sentí que probablemente me encontraba sobre una buena pista. La idea de utilizar una clase de veneno que los análisis químicos no pudieran descubrir. Muy sagaz tendría que ser el juez de guardia, capaz de descubrir los dos pinchacitos que indicaban el lugar donde había actuado los colmillos venenosos. A continuación pensé en el silbido. Por supuesto, tenía que hacer volver a la serpiente antes de que la víctima pudiera verla a la luz del día. Arthur Conan Doyle. Adaptación. Actividad número 2. Resolvemos en el cuaderno. Conoce a Arthur Conan Doyle, 1859-1930, escritor y médico británico. Fue el creador del detective Sherlock Holmes, que aparece en 68 relatos en los cuales resuelve misterios y enigmas, ayudado por su íntimo amigo Watson. Recuerda que en el cuaderno tenemos que rotular con el tema de la semana, así como la actividad y el número de página. Comenzamos. Literal A. ¿Por qué la señora Helen Stoner llegó temblando a la casa de Holmes? Llegó temblando de miedo. Literal B. ¿Cuál es el enigma que debía resolver Holmes? La muerte de la hermana de la señora Stone. Literal C. ¿Cuál es el ambiente de la historia? Nos habla que fue una noche de lluvia muy fuerte y el viento que aullaba. Literal D. ¿Qué fue lo que le sucedió a la hermana de Helen? La mordió una serpiente y murió. Literal E. ¿Por qué el juez de guardia no fue capaz de resolver el caso de la hermana de Helen? Porque no era tan sagaz como nuestro amigo Sherlock Holmes. Literal F. ¿Cuáles fueron los indicios que siguió Holmes para descubrir el misterio? Hay varias pistas, entre ellas el orificio de ventilación, el cordón que colgaba de la cama y el silbido. Literal G. Elabora un cuadro en el que identifico y clasifico a los personajes en estereotipos y arquetipos. Veamos los personajes que participan en esta historia. Entre los arquetipos tenemos a los detectives, Holmes y Watson, y a las víctimas, la señora Stoner y su hermano.
Entre los estereotipos tenemos a la señora Hobson, que es la ama de llaves, el doctor Roy Lowe, que es el padrastro de las jóvenes, los gitanos, que podrían ser cómplices del hecho, y el juez de guardia, que es un ingenuo. Actividad 2, página 18, literal H. ¿Cómo se manifiesta en el texto la siguiente característica? Busca mantener el interés del lector a través del seguimiento y el descubrimiento de pistas. En el texto lo podemos evidenciar cuando Holmes comienza a explicar cómo logró deducir por medio de las pistas quién había sido el culpable y cómo sucedió el crimen, lo que nos despierta un cierto grado de curiosidad, por lo cual estamos más atentos a esa parte. Literal I. ¿Qué otras características se evidencian en el texto? Las características del cuento policial que se visualizan en el texto son: 1, que tienen que ver con la resolución del crimen. 2, que posee un personaje detective. 3, el ambiente siempre es de suspenso e intriga. 4, hay testigos de los crímenes. Y 5, sucede en zonas urbanas y en la ciudad. Todas esas características evidencian que la historia anterior es un cuento policial. Página 19. Complementos del sujeto. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. El sujeto es un elemento indispensable en la composición de oraciones. Su núcleo es un sustantivo que concuerda en número y persona con el verbo. Al analizar la estructura del sujeto en las oraciones simples, se debe tomar en cuenta sus complementos que permiten ampliar su información. Entre ellos están el complemento adnominal, que es un modificador indirecto que está relacionado directamente con el núcleo por medio de una preposición. Por ejemplo, el señor de camisa oscura tenía prisa. ¿Quién tenía prisa? El señor de camisa oscura. Estamos frente a un sujeto explícito y la parte donde está la preposición sería su modificador indirecto o complemento adnominal. Complemento de aposición. Tiene la función explicativa o especificativa que añade información al nombre y concuerda con el núcleo del predicado. Aposición explicativa. Rosa, la hija de la vecina, trabaja mucho. Recuerda que estos son tipos de sujetos explícitos. Aposición especificativa. La señora Mercedes Pinto vendrá mañana. Siempre se da una explicación más del sujeto. Complementos del núcleo del sujeto. Es la construcción que acompaña el significado del nombre y su función es complementar el núcleo del sujeto. Esta función la desempeñan los modificadores, palabras generalmente adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Pueden ser directos si se encuentran junto al núcleo del sujeto e indirectos cuando se unen al núcleo del sujeto mediante un nexo o preposición. Por ejemplo, la alfombra café está rota. Café sería un complemento indirecto. Veamos realmente cómo se ven los complementos del nombre y cómo funcionan. Por ejemplo, tenemos el complemento cuando hay un sintagma adjetivo. El río caudaloso, un simpático señor. Todos esos son adjetivos. Sintagmas preposicionales. Un café con leche, la casa de la abuela. Los vamos a reconocer porque siempre hay una preposición, con y de. Pueden ser otras más. Y sintagma nominal, cuando el nombre está acompañado de un determinante y puede también estar un adjetivo. El río Ebro. En este caso, Ebro es el nombre del río. Luisa, la doctora. En este caso, los dos son sustantivos, pero uno explica al otro. Por lo tanto, son sintagmas nominales. Veamos los complementos del verbo. El verbo es el núcleo de la oración, por lo tanto, también tiene otras palabras que le acompañan.
las cuales son complementos. Entre ellos tenemos CD o complemento directo. Sus características son que se puede sustituir por los pronombres lo, las o los. Ejemplo, María recitó el poema. María lo recitó. Complemento indirecto. Se sustituye por los pronombres le y les y siempre indican a quién o para quién de la acción. Ejemplos. María recitó el poema a Rosa. María le recitó el poema. Complemento a atributo, o conocido como AT, aparece con los verbos copulativos y concuerda con el sujeto. Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ejemplo, mi perro es inteligente. Esa cualidad o característica sería el complemento atributo. Complemento predicativo, o sus siglas CPVO. Aparece con los verbos predicativos y concuerda con el sujeto. Antonio se marchó cabizbajo. Ese se marchó nos da una cualidad de Antonio. Él estaba cabizbajo. Por lo tanto, es un complemento predicativo. Complemento circunstancial, o CC, indica circunstancias, ya sea de tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. Siempre son adverbios los que hacen la función del complemento circunstancial. Veamos el ejemplo. El verano llegará pronto. Pronto nos habla de tiempo. Por lo tanto, es un complemento circunstancial de tiempo. Complemento de régimen. Es la construcción donde hay una preposición que va después del verbo. Veamos el ejemplo. Confío en tu palabra. Vemos la preposición en después del verbo. Por eso es un complemento de régimen. Complemento agente. Es una construcción de una preposición con o por que complementa a los verbos en voz pasiva. Recuerda que la voz pasiva es cuando el sujeto se vuelve pasivo porque es quien recibe la acción, ya no la realiza. Ejemplo, la copa fue celebrada por la afición. El complemento agente lo vamos a encontrar siempre con la preposición por. Fue celebrada por la afición. Veamos este ejemplo de análisis sintáctico de esta oración, identificando el complemento del sujeto. Tenemos la oración, el abrigo de Holmes está en la habitación. Vamos primero a identificar qué tipo de palabras tenemos. Él es un determinante. Abrigo es un sustantivo. De es una preposición. Holmes es un sustantivo propio. Está es el verbo de ser o estar. En es una preposición. La es un determinante y habitación un sustantivo. Ahora veamos los sintagmas. Recuerda que los sintagmas son los segmentos en que podemos dividir la oración. Si hay un determinante y un nombre, eso será un sintagma nominal. Si hay una preposición y un nombre, eso se llama sintagma preposicional. Al verbo lo llamamos sintagma verbal. Y en la habitación, como hay nuevamente otra preposición, es un sintagma preposicional. Ahora vamos con los complementos del sujeto. El abrigo de Holmes sería el sujeto. El núcleo, o de lo que estamos hablando, es de abrigo. De Holmes sería un complemento indirecto o complemento adnominal. Está, que es el núcleo del predicado, y en la habitación es un complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde está el abrigo? En la habitación. El abrigo de Holmes es el sujeto y está en la habitación es el predicado. Recuerda preguntarle a tu maestra si tienes dudas sobre estos análisis. Ahora analicemos las siguientes oraciones aplicando la función o la forma anterior.
¿Sabías que la oración simple es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado, que constan de un verbo y transmite un significado completo? Juana, la bailarina, ensaya por la tarde. Primero identifiquemos palabra por palabra. Juana es un sustantivo propio. La sería un determinante. Bailarina sería un adjetivo. Ensaya es el verbo de la oración. Por es una preposición. La ya dijimos que es un determinante. Y tarde sería un sustantivo. Ahora veamos los segmentos. Juana la bailarina. Hay un nombre, un determinante y un adjetivo. Predomina más el nombre, por lo tanto es un sintagma nominal. El verbo es un sintagma verbal. Y por la tarde predomina la preposición, es un sintagma preposicional. Ahora veamos la función de los complementos del sujeto. Juana sería el núcleo de la oración, perdón, el núcleo del sujeto. La bailarina sería el complemento adnominal o complemento indirecto. Ensaya, ya dijimos que es el núcleo del predicado, y por la tarde nos hace referencia a un tiempo, ¿verdad? Entonces es un complemento circunstancial de tiempo. Juana la bailarina es el sujeto y ensaya por la tarde es el predicado. Ahora en nuestro cuaderno hagamos los análisis de las siguientes oraciones. Literal B. El río Giboa desemboca en el Océano Pacífico, donde él sería el determinante, río sería un sustantivo y Giboa un sustantivo propio. Desemboca es el verbo, es una preposición, él es un determinante, océano es un sustantivo y Pacífico viene a ser como un adjetivo. El Océano Pacífico. Luego vamos con los sintagmas. El río Giboa sería un sintagma nominal. El verbo desemboca es un sintagma verbal. En el Océano Pacífico predomina la preposición, por lo tanto es un sintagma preposicional. Veamos ahora la función de los complementos. Él funciona como un modificador directo y río Giboa el núcleo. Desemboca es el núcleo del predicado y en el Océano Pacífico nos está dando una circunstancia de lugar. El río Giboa es el sujeto, desemboca en el Océano Pacífico es el predicado. Veamos la siguiente. El vestido de María tenía muchos colores. Palabra por palabra. Él es un determinante, vestido es un sustantivo, de es una preposición, María es un sustantivo propio, tenía es un verbo, muchos es un adverbio de cantidad y colores es un sustantivo. Veamos los sintagmas. Si tiene un determinante y un sustantivo, es un sintagma nominal. Si hay una preposición, es un sintagma preposicional. El verbo siempre será un sintagma verbal. Y muchos colores, predomina la palabra muchos, que es un adverbio, entonces es un sintagma adverbial. Veamos la función de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, él es el modificador directo del sujeto, vestido es el núcleo del sujeto, y de María sería el modificador indirecto o complemento adnominal. Tenía es el núcleo del predicado y muchos colores es el resultado de lo que tenía el vestido, un complemento directo. El vestido de María es el sujeto. Tenía muchos colores es el predicado. Página 20. Consolidación. Actividad número 4.
Leamos el siguiente fragmento del cuento policial. El carbunclo azul. Se trata de un caso absolutamente trivial, señaló con el pulgar el viejo sombrero, pero algunos detalles relacionados con él no carecen por completo de interés. ¿Y qué pistas tiene usted de su identidad? Solo lo que podemos deducir. ¿De su sombrero? Exactamente. Está usted de broma. ¿Qué se podría sacar de esa ruina de fieltro? Aquí tiene mi lupa. Ya conoce usted mis métodos. ¿Qué puede deducir usted referente a la personalidad del hombre que llevaba esta prenda? Tomé el pingajo en mis manos y le di un par de vueltas de mala gana. Era un vulgar sombrero negro de copa redonda, duro y muy gastado. El forro de seda roja estaba casi completamente descolorido. No llevaba el nombre del fabricante, pero tal como Holmes había dicho, tenía garabateadas en un costado las iniciales HB. El ala tenía presillas para sujetar una goma elástica, pero faltaba esta. Por lo demás estaba agrietado, lleno de polvo y cubierto de manchas, aunque parecía que habían intentado disimular las partes descoloridas pintándolas con tinta. No veo nada, dije, devolviéndoselo a mi amigo. Al contrario, lo tiene todo a la vista, pero no es capaz de razonar a partir de lo que ve. Mi estimado amigo Watson es demasiado tímido a la hora de hacer deducciones. Entonces, por favor, dígame qué deduce usted de este sombrero. Lo cogió de mis manos y lo examinó con aquel aire introspectivo tan característico. Quizás podría haber resultado más sugerente, dijo, pero aún así hay unas cuantas deducciones muy claras y otras que presentan por lo menos un fuerte saldo de probabilidad. Por supuesto, salta a la vista que el propietario es un hombre de elevada inteligencia y también que hace menos de 3 años era bastante rico, aunque en la actualidad atraviesa malos momentos. Era un hombre previsor, pero ahora no lo es tanto, lo cual parece indicar una regresión moral que, unida a su declive económico, podría significar que sobre él actúa alguna influencia maligna, probablemente la bebida. Pero Holmes, por favor. Sin embargo, aún conserva un cierto grado de amor propio, continuó, sin hacer caso de mis protestas. Es un hombre que lleva una vida sedentaria, sale poco, se encuentra en muy mala forma física, de edad madura y con el pelo gris, que se ha cortado hace pocos días, y en el que se aplica fijador. Estos son los datos más aparentes que se deducen de este sombrero. ¿Se burla usted de mí, Holmes? Ni mucho menos. Es posible que aún ahora, cuando le acabo de dar los resultados, sea usted incapaz de ver cómo los he obtenido. No cabe duda de que soy estúpido, pero tengo que confesar que soy incapaz de seguirlo. Por ejemplo, ¿de dónde saca que el hombre es inteligente? A modo de respuesta, Holmes se encasquetó el sombrero en la cabeza, le cubría por completo la frente y quedó apoyando en el puente de la nariz. Cuestión de capacidad cúbica, dijo. Un hombre con un cerebro tan grande debe tener algo dentro. ¿Y su declive económico? Este sombrero viejo tiene 3 años. Fue por entonces cuando salieron estas alas planas y curvadas por los bordes. Es un sombrero de la mejor calidad. Fíjese en la cinta de seda con remates y en la excelente calidad del forro. Si este hombre podía permitirse comprar un sombrero tan caro hace 3 años y desde entonces no ha comprado otro, es indudable que ha venido a menos. Bueno, sí, desde luego, eso está claro. Arthur Conan Doyle. Página 21. Resolvemos. ¿Qué significa carbunclo? Hace referencia a un rubí, es decir, una piedra preciosa. Pingajo es una persona o cosa en muy mal estado, maltratado o deteriorada. Resolvemos. Literal A. ¿Cuál es el enigma por resolver en este cuento? ¿Quién es el propietario del sombrero? Mm. Literal B.
¿Por qué Sherlock Holmes es el personaje principal? Porque él es el detective que investiga los casos. Literal C. ¿Qué característica del cuento policial encontramos en el texto? Un enigma por resolver sobre el propietario del sombrero. Literal D. ¿Por qué son importantes las deducciones que hace Sherlock Holmes? Explicamos. Porque ayudan a resolver el crimen. Literal E. Explicamos el significado de la siguiente frase. Un hombre con un cerebro tan grande debe tener algo dentro. ¿Qué significa esa frase? Probablemente que si tiene la cabeza grande, tiene también el cerebro grande y por lo tanto debe ser inteligente. Literal F. Identificamos y escribimos los complementos del sujeto presentes en las oraciones destacadas. ¿Cuáles eran las oraciones destacadas? Mi estimado amigo Watson es demasiado tímido a la hora de hacer deducciones. Y la otra era, este sombrero viejo tiene 3 años. Saquemos los complementos del sujeto en el cuaderno. Identificamos y escribimos los complementos del sujeto en las oraciones destacadas. Mi estimado amigo Watson es demasiado tímido a la hora de hacer deducciones. Los complementos del sujeto son, palabra por palabra, mi un determinante, estimado un adjetivo, amigo un sustantivo y Watson un sustantivo. Mi estimado es un sintagma adjetival, amigo Watson es un sintagma nominal. Mi es un modificador directo, estimado es un modificador indirecto y amigo Watson viene a ser el núcleo de esa oración. Este sombrero viejo tiene 3 años. Palabra por palabra. Este un determinante, sombrero un sustantivo y viejo es un adjetivo. Este sombrero hace un sintagma nominal. Viejo hace un sintagma adjetivo. Este es un modificador directo. Sombrero es el núcleo del sujeto y viejo es el modificador indirecto del sujeto. 3 años, tiene 3 años, sería el predicado. Literal G. Escribamos una valoración respecto a la actitud de Watson al escuchar las deducciones que había hecho Holmes sobre el caso. ¿Recuerdas lo que dijo Watson? Que él era un estúpido. Valoramos en él una actitud humilde, ya que confiesa que no es capaz de seguir a Holmes en sus deducciones. Tarea. Indaga en qué consiste la infografía, cuáles son sus características y estructura. Investiga sobre un tema de interés que quieras presentar en una infografía en la clase. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.